Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de metaheurísticas. En este caso vamos a analizar los algoritmos heurísticos y vamos a hacer este análisis con los algoritmos heurísticos más simples. Recuerden que hay una clase de problemas que se presentan en la realidad, en la logística, en ruteo, en producción, en planificación de horarios, etcétera, que son difíciles de resolver y que tienen que ser resueltos por los métodos heurísticos o también por los metaheurísticos que vamos a ver en este curso. Había también la posibilidad de analizarlos por medio de exploración exhaustiva, pero ya vimos que ese método realmente no se puede aplicar, porque requeriríamos de mucho esfuerzo computacional y sería imposible de resolver de esa manera. En esta sesión vamos a ver justamente un problema y lo vamos a analizar con exploración exhaustiva y con una heurística simple. Las heurísticas simples constituyen, digamos, procedimientos iterativos constructivos, fundamentalmente. Y las heurísticas más simples son métodos deterministas, Entre, digamos, los métodos deterministas, heurísticas, que son las heurísticas más simples, están, por ejemplo, las heurísticas glotonas. En este caso vamos a analizar una heurística glotona que es bastante fácil de comprender, que es la heurística del vecino más cercano. Y para plantear esta heurística vamos a tomar un ejemplo o un problema que es tomado comúnmente en la literatura porque es fácil de comprender pero difícil de resolver. Este problema es el problema del agente viajero. Por sus siglas en inglés se lo conoce como TSP, pero significa el problema del agente viajero. Traveling Salesman Problem. Entonces, vamos a plantear ahí una heurística y también vamos a ver cómo se lo resolvería con un método de exploración exhaustiva. Claro, cuando se tienen poquitos nodos se puede aplicar ese método, pero si ya tenemos más nodos ya no se podría aplicar el método de exploración exhaustiva. ¿Cómo funciona la heurística del vecino más cercano? Pensemos entonces que nosotros tenemos un conjunto de nodos que tenemos que recorrer por un tour, empezando desde un nodo de origen y regresando a ese nodo, recorriendo cada uno de los nodos una sola vez. La heurística del vecino más cercano funciona de la siguiente manera. Partimos del nodo base y nos dirigimos al nodo más cercano al nodo en el cual estamos actualmente dándole servicio. Entonces, al inicio, como sale de la base, iría al nodo más cercano de los nodos que se tienen que visitar. Entonces, nos vamos a ese nodo, le damos el servicio, digamos, el servicio que tengamos que darle, y ahora observamos en esa posición actual cuál sería entonces la posición más cercana entre los nodos que todavía no hemos visitado. Y nos vamos allá. Y esto lo hacemos iterativamente hasta que se puedan visitar todos los nodos y al final regresamos a la base. El pseudocódigo de este algoritmo sería de la siguiente manera. Si tenemos los n nodos, entonces seleccionamos un vértice, digamos al azar, que podría ser la base, y, y ese vértice en este caso es el vértice T, y el conjunto W en este caso es el conjunto de todos los vértices menos ese vértice, ¿no? Porque obviamente si ya sale de la base ya no podemos retornar a la base, si no es al final. Entonces, mientras este conjunto W no sea vacío, vamos a tomar un elemento de W y encontrar cuál es el elemento que está más cercano a J, ¿no es cierto? El nodo J es el nodo que se está visitando actualmente, ¿no? Entonces encontramos esta distancia, digamos, la CTJ es el mínimo de las distancias de CTI, donde I está entre los elementos que todavía no se han ruteado, ¿no? Entonces identificamos a ese J, que es en realidad el que está más cercano al T actual, y lo conectamos con T, ¿no? Entonces de T nos vamos a J, que es el vecino más cercano, ¿no? Y eso entonces ahora ya lo quitamos del conjunto W a este J, porque este J ya ha sido, digamos, servido. Entonces el W, recuerden, es el conjunto de los nodos que todavía no han sido visitados. Entonces lo quitamos de ahí y ahora el nodo actual, la posición actual es justamente el Jésimo, ¿no? El Jésimo. Y desde ahí de nuevo esto lo hacemos iterativamente, ¿no es cierto? Mientras este W sea diferente de vacío, hacemos iterativamente estos pasos. Entonces, esto lo vamos a ver computacionalmente cómo lo podríamos implementar. Entonces, esa sería justamente la implementación de un algoritmo constructivo glotón en el problema del agente viajero.
Tenemos un conjunto de nodos y tenemos que visitarlos a todos y regresar al mismo punto. Y el objetivo sería hacer esto con la menor distancia total recorrida. Veamos cómo lo implementaríamos computacionalmente y veamos justamente qué conclusiones podríamos sacar. Muy bien, entonces implementemos esto en el lenguaje Wolfram. El caso de estudio lo planteamos aquí en 3 pasos, ¿no? Entonces, en este cuaderno de trabajo lo que tratamos es de resolver el problema del agente viajero. Y lo primero es tratarlo de resolver, digamos, por la fuerza bruta, ¿no? Es decir, aplicando exploración exhaustiva. ¿Qué significa exploración exhaustiva? Encontrar todas las soluciones posibles y entonces identificar cuál es la mejor de esas soluciones factibles y esa sería la solución óptima. Lo que primero vamos a hacer entonces es generar aleatoriamente un ejemplo con 6 nodos en el cuadrado 100%, digamos, ¿no? Entonces, con 6 nodos lo podríamos hacer con exploración exhaustiva. Implementemos entonces en la computadora además un algoritmo para que resuelva de manera exhaustiva el TSP con este problema de 6 nodos, ¿no? Y, y podríamos utilizar también aquí la distancia entre los nodos, una distancia euclidiana o una distancia de Manhattan, o podríamos obtener a través de otro tipo de distancia. Y observemos los resultados. Luego de esto implementemos en la computadora el algoritmo del vecino más cercano, que lo habíamos descrito antes, es decir, nos vamos siempre a la posición más cercana, desde la posición actual hasta que regresamos al nodo base. Y luego hagamos también la resolución, digamos, de un problema real. Es decir, cojamos 18 ubicaciones reales en el mapa, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y apliquemos este algoritmo del vecino más cercano. Este es entonces el problema que tenemos nosotros que implementar. Muy bien. Vamos entonces a lo primero. Vamos a resolver el problema con exploración exhaustiva. Muy bien. Para ello, primero vamos a generar un ejemplo de prueba con 6 nodos en la región 0, 100, 0, 100. Y vamos a graficar para ver cómo están ubicados estos nodos. Entonces, podríamos poner n igual a 6, va a ser la variable que nos indique el número de nodos. Después yo podría variar y yo le podría poner n igual a 8 y el problema se resolvería con 8 nodos, etc. Y como voy a generarlo aleatoriamente a las posiciones de esos 6 clientes, yo podría decir que clientes es mi variable en la cual voy a alojar a esas posiciones, que serían entonces parejas ordenadas, ¿no es cierto? En ese caso usaríamos la función random real, ¿no es cierto? Aquí le diríamos, que quiero generar números aleatorios en el intervalo 0-100, coma, ¿cuántos puntos? N puntos y además de profundidad 2. Con eso lo que vamos a generar son parejas ordenadas. Pues, si quieren podríamos observar esto, voy a dividir esta celda, entonces le aplico, y entonces ahí están 6 parejas ordenadas en el cuadrado 0, 100, 0, 100, es decir, todos estos números están entre 0 y 100, ¿no? Muy bien, entonces hemos generado aleatoriamente n puntos en el plano, n parejas ordenadas, ¿no es cierto? Voy a unir de nuevo estas celdas y también les voy a dar nombres aleatorios. Nombres aleatorios. Entonces yo podría usar random word para generar palabras aleatorias para darles nombres a estos clientes. Digamos que el uno es el cliente tal cosa, el otro es otro cliente. Entonces les voy a dar nombres para incluso poder ubicar a estos clientes por sus nombres. Entonces todo eso lo voy a hacer aleatoriamente para generar un problema de prueba aleatorio, ¿no? Entonces le pongo que los nombres son aleatorios, ¿no es cierto? Y entonces ahora yo puedo generar, digamos, una tabla con estas parejas ordenadas que están en la variable clientes y además estos datos están etiquetados, están etiquetados. Las etiquetas son justamente estos nombres, ¿no? Porque aquí cuando ponemos esta tabla, estamos diciendo una tabla de nodos etiquetados con esta función. Porque también podría hacerlo simplemente, si es que yo cojo la función listplot, voy a ponerla por acá, sin etiquetas, entonces simplemente me generaría una gráfica de esas parejas ordenadas, pero digamos no los tendría etiquetados por los nombres. Entonces ahí están los 6 clientes, ¿no? Los 6 clientes que están distribuidos aleatoriamente en un cuadrado 0, 100 por 0, 100, ¿no?
Pero si yo le quiero poner etiquetas que ya están en los nombres, yo tendría que crear, digamos, esas etiquetas. Entonces yo digo, es una tabla de etiquetas, ¿no es cierto? De nodos etiquetados, esta función me permite etiquetar cada cliente y, ¿no es cierto? Cada elemento de esta lista que se llama clientes tiene asociado una etiqueta que es el nombre iésimo, que también la generamos aleatoriamente, ¿no? Entonces yo podría hacer un list plot de esta tabla de clientes etiquetados y entonces me va a quedar ya con los nombres, ¿no? Entonces ahí miren. Entonces aquí yo tengo, esta es la tabla de estas etiquetas. Dice, este tiene esta etiqueta, esta tiene esta etiqueta y así. Entonces aquí están. Para simplemente también practicar cómo podría poner etiquetas a los nodos que se están graficando, en este caso que son parejas ordenadas. Muy bien. Lo siguiente que haríamos una vez que tenemos ya los nodos generados es determinar cuáles son las distancias entre esos nodos, porque como queremos al final minimizar la distancia total, tendríamos que encontrar cuáles son las distancias entre cada pareja de nodos. Eso lo hacemos fácilmente, ¿no? Voy a encontrar, por ejemplo, una tabla de distancias euclidianas. Entonces, recuerden que en la lista clientes están las parejas ordenadas. Por ejemplo, clientes y sería las parejas ordenadas, coordenadas, que son las coordenadas del cliente y. ¿Ya? Entonces, yo le estoy diciendo, sáqueme la distancia euclidiana, la función Euclidean distance saca esa distancia entre las coordenadas del cliente yésimo y las coordenadas del cliente jésimo, donde i varía de 1 a n y j de 1 a n. ¿Cierto? Y eso lo pongo como una tabla, sáqueme esa tabla. Y, por ejemplo, si son también distancias de Manhattan, recuerden que las distancias de Manhattan, en cambio, son las distancias que se recorren en un cuadriculado. Entonces, también podría ponerle ahí D2, D2 sería la función con distancias de Manhattan, ¿no es cierto? Si queremos ver cómo son estas tablas, podríamos recurrir a la función TableForm. Con eso le digo, sáqueme forma de tabla esta de 1 y póngale estas cabeceras simplemente para observarlas. Entonces, miren, ahí tenemos para el problema, esta sería la distancia, la tabla de distancias euclidianas de estos puntos y esta sería la tabla de distancias de Manhattan de estos puntos, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos el problema generado y también además hemos calculado las distancias entre cada pareja de puntos. Ahora sí ya podemos hacer un algoritmo, implementar un algoritmo para encontrar por exploración exhaustiva cuáles serían todas las posibles soluciones y de ahí sacar la óptima. ¿Cómo haríamos eso? Simple. Recuerden que cualquier solución del TCP es simplemente una permutación de los nodos que se van a visitar y el nodo base permanece fijo, ¿no es cierto? Entonces, para exploración exhaustiva, para encontrar todos los posibles tours, haríamos las permutaciones de todos los elementos desde el nodo 2 hasta el nodo n. Recuerden que el nodo 1 es la base. Entonces, esta función me permite encontrar todas las permutaciones del nodo 2, 3, 4, 5 y 6. Estas serían todas las permutaciones. Tendríamos 120 permutaciones. Como tenemos que completar el tour tiene que salir desde el nodo 1, que es la base, ¿no? Entonces tendría que salir del nodo 1 y terminar en el nodo 1. Podríamos completar los tours. Eso es fácil. A cada una de estas listas le deberíamos añadir un 1 al inicio y un 1 al final para indicar que sale de la base y termina en la base. Entonces con prepend nosotros le añadimos un elemento al inicio y con append le añadimos un elemento al final. Con esto yo lo que estoy añadiendo es a cada elemento de estas permutaciones, que son todos los tours posibles, añadiéndole al final el 1 y añadiéndole al inicio el 1. Entonces si hacemos esto, en efecto, estos tours quedan completos. Comienzan en el 1, por ejemplo, está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, termina en el 1, que era este tour de aquí, pero ya completo. Esa sería una posibilidad. De aquí estarían todos los tours posibles ya, incluyendo la base. ¿Cómo sacamos nosotros la distancia total que recorre cada uno de estos tours? Simplemente tendríamos que decirle, calcúleme, recuerden que D1 es la lista de las distancias, ¿no? Súmeme, por ejemplo, aquí si estoy usando la distancia euclidiana, era la distancia de 1. Súmeme de las distancias de 1 del tour késimo, estoy usando el tour késimo porque estoy calculando la distancia, por ejemplo, recorrida por un tour cualquiera, el elemento i hasta el elemento i más 1. Entonces me va a coger de cada uno de estos elementos hasta el siguiente y eso me va a sumar para todos los elementos del tour desde 1 hasta n. Entonces esta suma lo que está haciendo es calcular justamente cuánto recorre cada uno de estos tours. Y esto yo lo hago para todos los tours, ¿no?
Lo ejecutamos y aquí me sale, miren, cada tour y su distancia, el tour 2 y esta distancia, y así. En el